El presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse, para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Marco Tulio Cicerón. Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Hoy es jueves 21 de enero, bienvenidos a una emisión más de Fuera de Contexto para mí. José Fernando Oriana, es un gusto poder acompañarlos en este podcast que es traído a ustedes por República. El día de hoy para hablar de un tema que ha estado en discusión sobre la mesa desde hace bastante tiempo, un tema del cual constantemente se habla, pero pues no hemos visto ningún cambio profundo, o por lo menos ningún cambio para bien o para beneficio de todos los ciudadanos de Guatemala. Y es el tema de la ley electoral y de partidos políticos que justamente mencionábamos hace una semana. Y pues el día de hoy me acompaña el abogado Jorge Gabriel Jiménez. Jorge Gabriel, bienvenido a Fuera de Contexto. Hola José, muchas gracias por la invitación. Jorge Gabriel, pues a ver, últimamente, de hecho la semana pasada se estuvo discutiendo en el Congreso algunas reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Lamentablemente son reformas que de una u otra forma buscan blindar y proteger a los partidos políticos que actualmente existen. Pero se ha hablado a través del tiempo de fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, se ha hablado acerca de reducir las barreras para formar partidos políticos y que no sean los mismos de siempre, los que pues únicamente le cambien la cara al partido, pero y le cambien el nombre y le cambien el logo, pero sigan siendo los mismos detrás de los partidos políticos. Y pues incluso se ha hablado de cambiar la forma en la cual elegimos diputados. Estamos todavía a tiempo de hacer una reforma de la ley electoral antes de la siguiente elección. El presidente actual lleva un año en el gobierno, le quedan 3 más, y dentro de 2 años tenemos elecciones generales nuevamente. En ese sentido, ¿qué reforma, a ver, por ejemplo, empecemos con el tema del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué reformas se podrían hacer en torno al Tribunal Supremo Electoral? ¿Está bien la forma en la cual está regulada la estructura interna del TSE? ¿Es un Tribunal Supremo Electoral suficientemente fuerte o hay que hacer cambios para fortalecer su institucionalidad? Bueno, sin duda alguna la reforma de la ley electoral y de partidos políticos es una de las reformas más importantes en cuando se habla de la reforma la reforma al Estado. Y creo que este 2021, en donde estamos viviendo el bicentenario, creo que es una buena oportunidad para reflexionar no solamente de qué reformar, sino cómo reformarla. Y dentro de esas reformas, digamos, una de las más importantes, adentro, digamos, de la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, es fortalecer la institucionalidad de la institución, que es el Tribunal Supremo Electoral. Hemos visto, especialmente cada vez que pasa cada elección, vemos cómo el Tribunal Supremo Electoral se ha ido deteriorando poco a poco. Si vemos la institución, digamos, de cuando empezó con el magistrado Gerbruger y otras de las personas que no solamente participaron en armar la ley electoral, sino que en crear la institución, fortalecerla y darle ese como hito, porque era una de las instituciones que más tenía representatividad o confianza de parte del ciudadano. Hemos visto que en los últimos años pareciera que cada vez tenemos más confianza, que cada vez responden más a los intereses de los partidos políticos y no, digamos, es una institución independiente. Por lo tanto, creo que una de las medidas más relevantes que hay que hacer es dotarlo de más independencia. Y cuando hablo de más independencia es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sean electos de una forma distinta. Se ha hablado, por ejemplo, de cambiar la forma de elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad o de la Corte Suprema de Justicia, pero igual de importante es la forma de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Recordemos que actualmente son electos en el mismo momento. Todos son electos por el Congreso de la República, después de una comisión de postulación, lo cual es un modelo que está totalmente desactualizado y que creo que en el foro de abogados y de politólogos no hay nadie que pueda defenderlo. Considero que algo que se podría hacer es aumentar el periodo de tiempo de los magistrados. Por ejemplo, 10 o 15 años me parece un periodo suficiente como para que un magistrado no tenga que depender de las autoridades que lo eligieron, que en este caso sería el Congreso de la República,
Y dos, que sea una elección escalonada, una elección en donde no en el mismo momento elegimos a todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral, porque lo cual significa que si en ese momento es la UNE, o es Vamos, o es cualquier partido de los que ha en algún momento tenido una mayoría en el Congreso de la República, que no respondan a estos. Y considero que también es importante, eh, creo que parte, digamos, de lo que ha limitado que no se lleven a cabo las reformas es que a veces los diputados podrían pensar, bueno, esta reforma me aplicará en la próxima elección. Considero que las reformas a la ley electoral son unas reformas que deben de pensarse a largo plazo. No necesariamente tendríamos que correr para unas reformas que necesariamente tengan que cumplirse en la próxima elección, sino que digamos, podrían tener un tiempo de vigencia escalonado. Y estas son, digamos, las reformas en donde son tan importantes que muchas veces los diputados, que son las personas reguladas por la ley electoral y de partidos políticos, probablemente no quieran, pues, pegarse un tiro en el pie, ¿verdad? Como bien decimos, pero quizás si se deja un periodo de tiempo bastante amplio para que entren en vigor las reformas, quizás pues así están de acuerdo. Creo que incluso es una estrategia bastante viable e incluso razonable, tomando en consideración el hecho de que justamente a los que afectaría, por ejemplo, es a los diputados y a los partidos vigentes, partidos políticos que actualmente que existen por culpa del sistema actual tenemos. Y digo por culpa porque, a ver, si nos ponemos a pensar la forma en la cual están estructurados los partidos políticos, los requisitos que tienen que cumplirse para formar un partido político, se necesita de demasiado dinero y demasiado capital humano para poder conformar ese partido político. Y digo de demasiado dinero porque no es que, pues en comparación con, a ver, voy a poner un ejemplo tal vez un poco burdo, pero en comparación con Estados Unidos, no se puede decir que los partidos políticos en Guatemala tengan unas bases sólidas que realmente se sienten representados por el partido al que están afiliados. Únicamente, pues se vuelven afiliados algunas personas, algunos simpatizantes del partido político, porque de una u otra forma llegaron a un determinado municipio a dar almuerzos un día o a regalar láminas otro día. Y es el típico ejemplo del político regalón que vemos en campañas, incluso en periodos anteriores a la campaña electoral. En ese sentido, pues, si yo quiero formar un partido político hoy, que de hecho yo lo he pensado, es bastante, pues, tedioso ponerse a pensar todos los requisitos que hay que cumplir, el hecho de tener organización en la cantidad de municipios y departamentos que establece la ley electoral y de partidos políticos, y otros requisitos que hacen complejo formar un partido político en Guatemala. ¿Qué requisitos consideras, si consideras que se deberían modificar para formar un partido político? Y si consideras que esos requisitos deberían modificarse o si estamos bien con el sistema que actualmente tenemos. Sí, yo considero que, digamos que los partidos políticos, por lo menos en el sistema actual, tienen dos problemas grandes. Están pensados para partidos grandes y por eso la regulación es tan estricta que es difícil y es caro no solamente formar un partido político, sino mantenerlo. Los requisitos, digamos, de mantener las bases, de mantener sedes en distintos municipios, departamentos, obliga, digamos, a que tener un partido político sea caro, lo cual hace mucho más cara la democracia. Y por otro lado, los partidos políticos, que digamos que son grandes, muchas veces no tienen sistemas de democracia interna. Entonces tenemos lo peor de dos mundos, porque está pensada una ley electoral para tener partidos grandes, pero al interno de partidos políticos, pues tampoco existe la democracia para que nuevas voces puedan, digamos, cambiar los liderazgos que existen a lo interno del partido político. Lo cual en otras latitudes, por ejemplo, independientemente de que existan partidos grandes, pues se permite, digamos, que nuevas voces entren al partido y ver candidaturas independientes, como la de algunos candidatos que vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, también en Francia y en otros países. Por lo cual, considero que aquí podríamos mirar a otro tipo de partidos políticos, primero bajando los requisitos que tenemos para formar partidos políticos. Creer que solamente puedan existir un tipo de partido político creo que es cerrar la democracia enormemente. Permitiría, por ejemplo, que existan partidos distritales, partidos que no necesariamente tengan que postular candidatos a la presidencia, pero que puedan postular candidatos a diputaciones, alcaldías, y así ver nuevas voces en el Congreso de la República y en otros cargos.
Además de eso, rebajar, digamos, los costos para mantener los partidos políticos, no solicitar que estos tengan, digamos, tantos requisitos de bases. Y tercero, creo que democratizar y traer más democracia a lo interno de los partidos políticos, considero que es conveniente. Actualmente el secretario general es quien tiene el poder, es quien usualmente es difícil sacarlo, es difícil, digamos, aunque las bases del partido em, estén en contra de lo que él dice, pues puedan tomar una decisión en contra. Y es por eso que vemos que personas como Sandra Torres se pelea con los dientes antes de dejar la Secretaría General del partido. Entonces, creo que reformas en el sentido de que abaratar la forma de creación de los partidos políticos y hacerlo mucho más fácil. Permitir nuevos tipos de partidos políticos que no sean necesariamente nacionales. Y tercero, traer más democracia al interno de los partidos políticos. Creo que ayudaría a que más voces y más partidos políticos se puedan crear. Obviamente, esto como trae, digamos, una contrapartida, que es probablemente en el Congreso de la República, si ahorita ya es difícil lograr consensos, probablemente la gobernabilidad es mucho más complicada, pero tendremos mayor representatividad y mayor competencia en los partidos políticos. Y que esa es justamente la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque una de las constantes críticas con o sin fundamento en cada elección es que la boleta para elegir diputados y para elegir presidente y presidente de la República, pues parece una tarjeta de lotería, en la cual tenés un montón de casillas, hemos tenido hasta 27 partidos postulando presidente en las elecciones, ya sea para diputados, para presidente y demás. Y pues bueno, ¿es eso necesariamente malo? Porque si hacemos más fácil la la construcción, la conformación de un partido político, pues quizás van a surgir más partidos políticos de los que actualmente existen. Aunque, pues la lógica también diría, bueno, conforme van pasando las elecciones van a haber partidos que se van a ir consolidando porque pues se van volviendo más respetables ante la opinión pública y demás. Pero es necesariamente malo, en tu opinión, que pues se formen más partidos políticos de los que actualmente existen si se bajan las barreras para conformar partidos políticos. Yo considero que no es necesariamente malo, al contrario, traerá mucho más competencia entre los partidos políticos, que creo que es lo que se necesita. Vemos, digamos, en la ciudadanía, cada vez que hay una manifestación, cada vez que surge algo, pues esa sentimiento de no estar de acuerdo con la clase política, que son únicamente los mismos partidos políticos los que participan, que es únicamente la misma clase política la que sigue gobernando desde los últimos años. Por lo cual creo que tener más voces a lo interno del Congreso de la República ayudará, digamos, a que exista mayor representatividad, ayudará a que personas que actualmente no se sienten representadas por los diputados actuales, por los alcaldes actuales y también por los que llegan al Ejecutivo, pues ayudará a que otras personas y otras voces tengamos en la elección. Sí, puede ser que tengamos a más diputados digamos, tengamos papeletas, digamos, mucho más grandes que elegir para la elección de diputados o para la elección de alcaldes. Pero creo que esto es sano. Creo que al final de cuentas lo que quiere la ciudadanía son nuevas voces, nuevas caras y en la medida en la que sea mucho más difícil crear partidos políticos, es más difícil que nuevos ciudadanos con buenas intenciones se postulen a participar a cargos públicos. Porque, Gabriel, mencionas un tema que me parece fundamental. La queja constante, por ejemplo, si nos vamos a noviembre del 2020, hubo una serie de manifestaciones que iniciaron un 21 de noviembre a raíz de la aprobación del presupuesto para el 2021, que al final ya no fue. Y pues independientemente de las razones que llevaron a la gente a manifestar a la plaza, porque eran diferentes, la razón por la que fui yo fue distinta a la razón por la que fueron otros grupos, y es respetable la razón por la cual cada grupo fue a la plaza a manifestar, pues redunda en algo. Hay una molestia constante. A ver, podemos poner el caso del gobierno, Jimmy Morales, cuando un 13 de septiembre aprueban unas reformas al Código Penal para beneficiarse a los diputados y de ahí surge el término del pacto de corruptos. Y pues hay un malestar constante en contra del Congreso, que pues a mi juicio no se justifica llegar al extremo de quemar el Congreso de la República, pero la quema del Congreso de la República sí representa un malestar generalizado en contra de la institución. Insisto, no se justifica lo que sucedió, pero sí hay un malestar generalizado de diferentes sectores.
porque no hay representatividad, porque yo a la hora de ir a votar, pues marco una casilla y es el partido el que elige quién va a ser el primer diputado en entrar en el listado nacional y quién es el primer diputado en entrar en el listado distrital. Y en general deciden el orden los partidos políticos en el cual van a entrar los diputados. Entonces, realmente no es como que podamos decir, bueno, sí, quizá uno vota por X o Y partido por el candidato que aparecía hasta arriba de la casilla y porque medio lo conoce, y no es que se identifique, pero por lo menos es lo menos malo. Y se ha hablado precisamente por eso acerca de abrir los listados, abrir y o desbloquear los listados. Ha habido diputados como Mario Taracena que se han opuesto férreamente al tema de los listados. De hecho, en la última, en el 2016, creo yo, si no estoy mal, llevó una gran papeleta gigante, como de 10 metros, para ejemplificar lo que pasaría en Guatemala si se abrieran los listados, pues de forma errónea, pero al final esas imágenes, una imagen habla más que mil palabras y muchas personas dijeron, bueno, tal vez no es tan bueno abrir los listados. En fin, todo se resume en que los listados no se han abierto, tenemos que seguir votando por los partidos. Y bueno, ¿consideras que deberían abrirse los listados? ¿Qué implicaría abrir y desbloquear los listados? ¿Y sería eso beneficioso? Porque un ejemplo que se pone constantemente como un fracaso de la apertura de los listados, y no estoy yo particularmente de acuerdo con esa postura, es el caso de El Salvador. Y se dice que en el caso de El Salvador no es que no sirva, pero simplemente es un desorden y es bien complicado ir haciendo la asignación de escaños. Sí, yo creo que en la medida en la que en que los ciudadanos se sientan mejor representados, creo que, creo que es conveniente para la democracia. Y también ayuda, digamos, para que cada 4 años tengamos una voz que sea efectiva con las personas que nos representan. Em, y creo que actualmente, con la elección de diputados específicamente, hay dos problemas. Uno es el número de diputados que elegimos en algunos distritos. Menciono algunos porque les diría que aquellos distritos en los cuales se elige a más de 6 o 5 diputados, ya es difícil saber por cuál diputado estoy votando. Entonces esa representatividad y esa, digamos, como que es mucho más difícil conocer a los diputados que van por mi distrito, que me representan. Y por lo tal es mucho más difícil, digamos, premiar o castigar, digamos, lo que hicieron durante los 4 últimos años o permitir, digamos, que nuevas voces ingresen al Congreso de la República. Creo que una de esas formas sería de mejorar la representatividad es crear distritos o subdistritos dentro de los distritos que existen actualmente, especialmente aquellos distritos en los cuales tengamos a más de 6 diputados. Considero que departamentos como el departamento de Guatemala, considero que se deberían dividir en subdistritos, departamentos como Quiché o Huehuetenango, en donde se eligen a muchos diputados. Es mucho más difícil lograr una diputación, mucho más difícil, digamos, castigar o premiar al diputado. Y posterior a esa reforma, una reforma complementaria ayudaría, digamos, a que las personas puedan, pues no elegir necesariamente por el listado que nos pone el partido político. Y cuando sale El Salvador, en El Salvador han habido 2 o 3 reformas, por lo cual es difícil saber, digamos, a cuál reforma se refiere. Algunas han sido muy exitosas. A mí personalmente una que me gusta y considero que no es tan difícil de implementar es permitir que las personas puedan redistribuir la forma de elección, digamos, dentro del listado del partido político. ¿Qué significa esto? Que bueno, si el listado es Juan, Pedro y María en ese orden, bueno, que yo y María aparece en tercer lugar, que yo pueda poner a María en el primer lugar en lugar de ponerlo en el tercero. Y eso permitiría a que también exista mucho más competencia en lo interno de los partidos políticos. Que no veamos a que simplemente porque es un Mario Taracena o porque es una persona, digamos, del partido que compró su diputación o que pues ahí está y aparece en ese número en el listado del partido político, pero que no ha hecho nada con los electores, que no es la persona que los electores quieren elegir. Bueno, ¿por qué no hacer que las personas que están abajo puedan acceder a esos puestos de poder? Y obviamente darle la libertad a la persona de que si quiere votar por la lista, que así sea. Es decir, que si uno quiere votar por la lista que el partido político le puso, pues que así lo puede hacer. Y hemos visto cómo en El Salvador ha pasado esto.
Ha pasado esto en el sentido de que hay partidos políticos como Arena que han permitido que los electores em, organicen las listas. Ya han habido otros partidos políticos que han dicho no, la lista que nosotros pusimos es la lista que consideramos que los electores deben de elegir y por lo tanto como que es lo que le decimos al pueblo y a nuestros afiliados es en la forma en la que voten. Entonces creo que estas dos reformas, uno, hacer distritos mucho más pequeños que le permitan al ciudadano saber elegir entre 4 o 6 personas. Y así no tendremos el problema que Mario Taracena decía, de elegir a 17 diputados o 15 diputados, digamos, por una lista grande. Y dos, pues poder reordenar las listas que existen dentro del, del mismo partido político. Eso ayudaría a que con el sistema de Hunt que ya se tiene, pueda, digamos, existir nuevas voces a lo interno del partido político y poner más competencia también entre los distintos personas que se postulan para cargos de elección popular. Jorge Gabriel, nos quedamos sin tiempo, pero es momento que pasemos a las preguntas fuera de contexto. Pues bueno, como ya ustedes saben, yo tengo una serie de temas de coyuntura que le voy a decir a Jorge Gabriel. Y Jorge Gabriel, tú me respondes lo que tengas así top of mind de cada uno de esos temas. Perfecto. Cierre del país. Lamentable, creo que el país no lo aguanta, no solamente la economía, sino que jurídicamente no creo que tengan las posibilidades para aprobarlo sin los votos del Congreso de la República. Vacuna contra el COVID-19. Creo que debería ser una de las prioridades del gobierno, no solamente porque es un tema de salud, sino que es un tema económico. Es una de las prioridades que como tema de inversión país ven las distintas empresas que invierten en Guatemala. La reciente elección de Maynor Moto para la Corte de Constitucionalidad. Lamentable que una persona con tantos señalamientos haya llegado electa por los colegas, los cuales me incluyo, y espero que la próxima elección de la Corte de Constitucionalidad refleja personas honorables e independientes. Elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones pendiente desde el 2018. Considero que es una de las tareas más importantes que tiene el Congreso de la República y espero que la Corte de Constitucionalidad actúe conforme a derecho en la elección de estas. Presupuesto vigente. Veo demasiada parsimonia de parte del Ejecutivo para presentar una readecuación presupuestaria, lo cual me preocupa. Una reforma fiscal. Considero que más que una reforma fiscal, abordar el tema de ingresos y egresos del Estado es sumamente importante. No podemos seguir con los déficits de gasto que tenemos y hemos tenido a lo largo de los años y por supuesto el tema de ingresos, lo cual incluye ver impuestos, creo que es necesaria. Pactos colectivos. Considero que año con año es uno de los temas que se convierte en una bolsa en el presupuesto y que debería existir un procedimiento para el cual el Ejecutivo negocie cada vez que hace un pacto colectivo. Joe Biden. Es un refrescamiento, no solamente para Estados Unidos y el mundo, sino para aquellos que creen en los ideales en los cuales Estados Unidos fue fundado. Jorge Gabriel, muchas gracias por acompañarnos en Fuera de Contexto. Muchas gracias a ti por la invitación y estamos a las órdenes. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.